buenos días a todos. Muchas gracias por venir a nuestra casa, el edificio Ferrer. Es un gusto con Da Vinci, con Cuti, organizar este evento y bueno, ver la alta convocatoria. Así que tenemos un reto los panelistas para poder satisfacer tan gran presencia de todos ustedes. Yo voy a hacer una pequeña introducción, unos minutos nada más, para dar luego pie a que empecemos a discutir los panelistas, a presentar primero y a discutir algunos temas vinculados a cómo desarrollar el emprendedurismo en el Uruguay. Justo de casualidad estos días estaba terminando de leer este libro de Nassim Nicolás Taleb, no sé si lo conocen, pero bueno, es un economista, ingeniero, un inversionista americano hoy bastante, que escribe el libro más famoso de él, se llama El Cisne Negro, por si alguno no lo conoce, pero justo el libro se llama Jugarse la piel. Hay una parte del libro, justo lo estaba terminando de leer, lo estaba repasando ahora y le preguntan, dice, cuando vienen los jóvenes y me preguntan qué puedo hacer por la humanidad, siempre les contesto lo mismo, bueno, no cuenten demasiado cuál es su virtud, no busquen rentas, abran negocios, emprendan. O sea, si quieren trabajar por la humanidad, abran negocios. Así que es parte de lo que vamos a discutir hoy. Asuman riesgo, que asumir riesgo es la mejor forma que podemos colaborar nosotros con la sociedad. Así que en ese contexto la ley vino bárbaro y el libro me cayó justito para iniciar la charla de hoy. Y lo otro que me ocurrió, que justo se da la casualidad, es que hoy se presenta el informe del Foro Económico Mundial, hoy sale, lo deben estar viendo en la prensa ya, lo que nosotros, en este caso lo coordino por la Universidad ORT, y que hoy salió el resultado, van a ver en la prensa, y el enfoque central del informe, ya hasta el año pasado, como este año de competitividad, es cómo se crean ecosistemas emprendedores en los países como modelo de desarrollo para aprovechar la cuarta revolución. O sea que como que los astros se me alinearon estos días para que todo cayera con el día, no fue que fue pensado para el día de hoy. Si se fijan, el foro lo que está señalando acá es que estos son los factores que hacen a la revolución industrial, a la cuarta revolución industrial y los más relevantes para el desarrollo y la competitividad de los países. Y en particular, si se fijan acá, y ya nos vamos, y cuando discutamos la ley vamos a ver que de alguna manera está planteado, dice, un ecosistema emprendedor tiene 5 componentes. Interacción y diversidad, es decir, cómo interactuar, cómo cooperar, cómo interactúan los ecosistemas en un país, los emprendedores, la ley de esas cosas, algunas cosas habla. Investigación y desarrollo, el mundo de la ciencia, cómo creo canales de comercialización, cómo disminuyo los costos administrativos, cómo bajo los costos de generar y desarrollar negocios en un país y cómo creo una cultura emprendedora. Todos temas que están en la fundamentación de motivos de la ley, en el capítulo 1 de la ley, que ahora seguramente con Martín ya estaremos charlando algunas cosas, y luego aspectos vinculados a alguno de los 5 variables que están en ese modelo. O sea que esto es la agenda que está en el mundo hoy de la cuarta revolución, así que bienvenida a la ley, bienvenido el primer esfuerzo por intentar nosotros discutir cómo crear un ecosistema emprendedor en estos 5 componentes. En términos de cómo está Uruguay, no lo voy a explicar porque no es el objetivo, pero si se fijan, me voy a salir de aquí, de las 12 variables determinantes o factores determinantes, el Foro Económico dice, hay 2 que son a lo que le llama el ecosistema de innovación, que son relevantes, que son el pilar 11 y el 12, que es, el 11 es el dinamismo empresarial de una sociedad y el 12 es la innovación, el grado de innovación. Entendido como cómo se generan ideas, cómo se crean productos y servicios y estos se comercializan. Por eso uno de los factores determinantes es si al final soy capaz de vendérselo esto al mundo. Si todo esto no se lo vendemos al mundo y si lo que hacemos no es exitoso, no tiene teniendo el impacto y por lo cual el primer consejo de Taleb de abran empresas no va a ser demasiado provechoso. Así que parte de lo que vamos a charlar hoy entre todos es cómo podemos lograr tener un mayor dinamismo empresarial, un mayor emprendedurismo, un mayor nivel de innovación y que todo esto funcione. Y bueno, la ley es un buen disparador para poder discutir todas estas cosas. Básicamente lo que vamos a discutir ahora entre los 6 panelistas es el ecosistema emprendedor. Vamos a conversar algunas cosas más, las motivaciones de la ley. Martín nos va a hacer algunas reflexiones. La innovación jurídica, ¿sí? Vamos a charlar sobre cuáles son las innovaciones jurídicas que tiene la ley, que intentan levantar algunos de estos obstáculos para desarrollar el emprendedurismo. Vamos a ver innovaciones tributarias para que fomenten estas actividades de emprender y generar nuevos emprendimientos. Y vamos a discutir algunas innovaciones financieras que tiene la ley, que tratando de ver que siempre, obviamente, es uno de los problemas que están vinculados al desarrollo empresarial, que es cómo financiar. Vamos a intentar que en la conversación, porque la ley trata de tratar algunos problemas, este es un clásico del mundo del emprendedurismo, cuál es la etapa y la evolución que las organizaciones viven y cómo en sus etapas de desarrollo y de éxito van necesitando financiamiento y capital, y la ley, tanto del formato de las sociedades simplificadas que vamos a estar charlando, como algunos instrumentos que está promoviendo para capitalizar a las organizaciones, vamos a ver, digamos, en este ciclo de vida,
qué es lo que la ley considera o está tratando de poner tanto desde el punto de vista jurídico como tributario y desde el punto de vista de instrumentos financieros para facilitar el desarrollo de las empresas a nivel nacional e internacional, así que vamos a estar con eso. Siempre teniendo en cuenta que todos los que estamos acá, la mayoría son emprendedores y buscan plata, pero recuerden que a los inversionistas les preocupa que su ratio de que le queman el dinero no sea muy alto y que sean exitosos. Así que, dicho esto, dejo a Sergio. Por acá. ¿Dónde estás? Allá, para que haga la presentación y nos vamos subiendo al estrado. Muchas gracias. Bárbaro, muchas gracias Bruno. Muchas gracias a todos por ser parte de este encuentro. Dicen que emprender e innovar es pisar distinto, así que les voy a hacer que den vuelta los pescuezos para que puedan mirar desde el fondo también. La idea es poder conversar con estos panelistas y después abrir alguna instancia de interacción con ustedes. Tenemos una red abierta para la conectividad, que es Ley Emprende UI. Pueden conectarse por ahí, aquellos que lo necesiten. Y sin mucho más, me gustaría presentar a los panelistas que nos van a estar acompañando hoy. Marcela Doval, te invito a pasar. Marcela es periodista y editora en el suplemento El Empresario del País, entre otros proyectos. Martín Dibarbure, te invito, Martín, a pasar. Martín es presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo de ANDE. Manuel Lecuona, te invito a pasar. Manuel es socio de Ferrer Abogados. Te invito, Leonardo Laurerio, te invito a pasar, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, CUTI. Y por último, Javier Metre, te invito a pasar, Javier, socio de CPA Ferrer. Para comenzar, me gustaría, Martín, preguntarte, en base a tu experiencia, en base a la interacción que tenés a través de la Agencia Nacional de Desarrollo y también de lo que ha sido tu camino personal, profesional, ¿qué valoración se puede hacer macro, contextual de esta nueva ley, de este nuevo estímulo? Bien, bueno, buenos días para todos. Es un gusto compartir este panel en esta casa amiga. Muy buena la convocatoria. Yo creo que esto va a seguir pasando en actividades que vinculen a tomar conocimiento de esta nueva ley. Yo había dejado mi carpeta de ese lado para apoyarla. Después la quise poner ahí, está ocupada. No, es un chiste. Entonces ahora voy a cruzar las piernas para tener la carpeta. En primer lugar, bueno, el agradecimiento y la bienvenida a todos, tratando de ser concreto y aportando para que estos temas queden en agenda pública de buena vez. Lo que se presentaba recién de Bruno viene muy bueno para mis 5 o 7 minutos. Tengo un tema de gorro, ¿no? Soy contador público, trabajé con pymes toda la vida, entonces me encantaría hablar del bloque 2 de la ley. Y tuve problemas financieros con emprendedores, me encantaría hablar del bloque 3 de la ley, pero acá estoy para hablar del bloque 1 de la ley, entre otras cosas porque represento a una agencia de desarrollo que fue una institución dentro de Transforma Uruguay que hizo sus aportes como tantas otras instituciones públicas y privadas y como tantos legisladores que se pusieron esta ley al hombro. En la misión o en la consigna que Sergio nos daba, decía, bueno, tenemos que abrir la charla diciendo ¿qué tal le viene a Uruguay una ley de estas? Bruno prácticamente ya contestó que muy bien, porque atiende a un montón de estas dimensiones. Y claramente la respuesta tiene que ser muy afirmativa, muy positiva. Tenemos que estar muy felices de tener una ley de este estilo, que no contempla todo lo que debería contemplar, pero es mucho mejor que no tenerla. Y en esas cuestiones uno tiene que ver siempre la parte del vaso lleno. Nosotros creemos que no es un inicio de nada, tampoco es el final de un proceso de nada. Hay que leerlo y entenderlo como un hito absolutísimamente relevante para el mundo empresarial en el camino, porque, entre otras cosas, reconoce el acumulado que ha tenido el Uruguay en este tema, por lo menos en los últimos 10 años, yo arriesgaría a decir 15. Entonces, la respuesta para empezar es bienvenida a la ley, una ley que además, y esto es algo paradigmático para el Uruguay,
que en su artículo 1 declara de interés nacional el fomento de los emprendimientos y después define consolidar el ecosistema, o sea que lo reconoce. Si la ley pide consolidarlo es porque existe el ecosistema. Desarrollar y difundir la cultura del emprendedor. La cultura es una suma de valores, o sea, hay una ley que está diciendo hay que fomentar que esto pase y hay que hacer cosas para sensibilizar la toma de riesgo, la actitud, la proactividad, esa cuestión de salirse del conservadurismo y el mover la aguja a la hora de crear nuevas empresas. Y el promover y el desarrollar emprendedores y emprendimientos, que esta también es un primer punto que dejo anotado para la discusión. Emprendedores y emprendimientos. O sea, la ley, si bien tiene el título emprendedurismo, no deja fuera las jóvenes empresas o las nuevas empresas, sean o no calificadas técnicamente como emprendedores. O sea, primer comentario, consolida y fortalece un ecosistema que ya existe, ahora diré algunas características del ecosistema casualmente coordinado por la ANDE en el momento actual, institucionaliza y acumula este proceso poniendo un punto de corte, donde, digamos, como ley 1.0 de emprendedores, donde propone una nueva fase, porque ahora nos obliga a hacer más cosas, pero ahora por ley, que no veníamos relativamente haciendo. No define qué es emprendedor, no define qué es emprendimiento, no define qué es empresa. Es una cuestión que hay algún diputado que veo por acá y se recordará que en la comisión lo discutimos mucho, que era un riesgo armar un perímetro por ley de hasta dónde es emprendedor, cómo es, cuándo pasa a ser empresario. En realidad el emprendedor es emprendedor toda la vida, te lo dicen, lo que cambia es el estatus de la empresa. Por lo tanto, no hay una definición, no sé si el decreto reglamentario arriesgará a tenerla, pero bueno, es un dato importante, es un dato que yo lo tomo al revés o que la ANDE lo ha interpretado al revés. Y es que en realidad no interesa demasiado la diferencia, porque de alguna forma se elimina aquel viejo paradigma de la diferencia entre si sos emprendedor es una cosa simpática, si sos un empresario exitoso, le va muy bien, ¿no? Somos una sociedad que muchas veces hasta castigamos el éxito. Entonces, esa dicotomía la ley indirectamente la resuelve diciendo el emprendedor nace y después le va como le va, y ahí es las instituciones las que lo tienen que ayudar. Cosas para destacar en mi intervención. El carácter de visión sistémica. Cuando uno habla de ecosistema, habla de una visión sistémica. Y la visión sistémica no es conseguir plata para los emprendedores, no es conseguir capacitación para los emprendedores, no es conseguir ideas de emprendedores, es un sistema. Y el sistema tiene actores, y los actores son vivos, y cada uno hace lo que tiene que hacer. Y ahí es donde empieza a funcionar una suerte de puzzle, que hoy estamos muy contentos de cómo funciona, pero que esto es prácticamente un trampolín para que mejore todavía. Lo segundo es que establece el vínculo con el sistema educativo. Yo creo que esto también es innovador en la ley. Esto pasa ya, DECEM es un ejemplo muy claro de vínculo de emprendedores en liceos, en escuelas de todo el país. Ahora en días de noviembre hacen la graduación y vienen los chiquilines de todo el país, son más de 1000, a presentar sus proyectos de emprendedores como chiquilines que se ilusionan con una idea y con un juego. Pero eso que lo hace una institución, hoy queda legalizado, que el sistema educativo se tiene que involucrar. Ustedes me dirán, todas las academias ya tienen una unidad de emprendedurismo. Sí, claro, pero el sistema educativo todo, desde edades tempranas. Es aquello de tomar riesgos no es una cosa mala. Luchar por un sueño, una utopía, no es una cosa mala. Y si te va mal, no pasa nada, hay que intentarlo de nuevo. Y tenemos muchas historias de emprendedores que su éxito fue su tercer o cuarto cartucho, ¿no? Si habrá en el mundo. El cuarto comentario, o tercero, plan nacional. Hay una definición de que hay un plan nacional que lo pone, en este caso, en la Secretaría de Transformación Productiva, que es hoy la que representa el Gabinete de Competitividad. Pero como esto pasa a ser una política pública, y lo que tenemos que festejar es que lo votaron por unanimidad todos los partidos políticos, el futuro Gabinete de Competitividad, sea del partido que sea, porque esto también traspasa los periodos electorales,
Va a tener que definir un plan nacional de emprendimiento. O sea, pasa a ser el Estado, con mayúscula, el que define un plan. Con un cuarto comentario, escuchando al sector privado. Porque también la ley define que hay un consejo consultivo, que la reglamentación dirá cómo se forma, pero que nosotros ya imaginamos que es prácticamente la red de instituciones que trabajan con los emprendedores, escuchar qué es lo que hay que hacer para que lo que decía Bruno recién pase en el desarrollo de un país. El cuarto, la motivación personal. Hay un artículo en la ley que habla de hay que motivar a las personas en su actitud, en su espíritu, hay que emprender. Es una cosa que yo no sé si tiene mucho que ver con la parte más legislativa, pero es muy paradigmático que una ley lo sostenga. Y voy cerrando con el tema del entorno, escalar, evaluar y financiar. ¿Tá? Finalmente, el momento es muy bueno, hay un ecosistema denso, maduro, colaborativo, con una dimensión nacional, tenemos instituciones en todos los departamentos del Uruguay, hay más de 100 instituciones y hay espacios colaborativos como puede ser el portal Transforma Uruguay, los centros de competitividad y la propia RAFE. Hay una historia acumulada que arranca ya por el 2001-2002 con Ingenio, un programa de incubadoras. Del 2002 para acá hay eventos, todos los años ha pasado algo con esto y es lo que provoca la acumulación, la articulación público-privado, los apoyos en incubación, en aceleradoras, en coworks, en gobierno nacional, gobiernos departamentales. Hay un temita último que me gustaría comentarles, es que solo para tener una dimensión numérica de lo que ya pasa en Uruguay, yo creo que el artículo 1 o el título 1 de la ley lo que hace es legitimar lo que ya pasa en Uruguay. Transformó de 10 o 12 instituciones que trabajaban en esto hace 10 años a tener más de 100 en todo el país. ¿Tá? Y ha provocado, por ejemplo, una evaluación de ANI del 2007 creada al 2017 en sus 10 años, que por cada dólar que invirtió en innovación y en emprendedores, retornan por impuestos 19. Una evaluación hecha por terceros. Ahí está incluido la recaudación de pedidos ya, que mueve la aguja. Es como cuando hacemos el PBI con UPM y sin UPM. Pero bueno, pero si sacamos pedidos ya, igual da 3-1, 2-1. O sea, hay también un balance social que da positivo. O sea, lo que el Estado gasta en incentivo de fomento a la cultura emprendedora o de semillas, que son fondos no reembolsables, concursables para las mejores ideas, retornará claramente si ponemos bien el zoom. Para terminar, Sergio ya me está cortando, para terminar un punto. Esta es una tarea de mucha paciencia, de mucha pasión, ¿no? De que la gente vibre, ¿cómo era que decía el libro, Bruno? Jugarse la piel, de jugarse la piel. Estoy totalmente de acuerdo. Pasión, perseverancia y paciencia. Nosotros hicimos 3.000, recibimos en 3 años de ANDE, cerrado al 18, de 3.000 ideas apoyamos 120 emprendedores. ¿Se dan cuenta del trabajo que hay que hacer aguas arriba para llegar a apoyar proyectos que tampoco sabemos si después de los 120 van a ser exitosos? Y de actividades de fomento a la cultura emprendedora, en los 3 años estamos arriba de los 13.000 interesados. Esto también demuestra de que la sociedad está permeable a este tipo de cosas. Por eso le doy la grata bienvenida a la ley. A la ley creo que le faltan cosas, pero insisto que esto es un hito en el camino. Por mi parte, la primera vuelta era esta. Muy bien, gracias Martín. Muy bien, un aplauso. Muchas gracias a todos. Qué interesante lo que decís de no restringir en un espacio como es la ley, justamente de definiciones. Nosotros en la Fundación hemos acompañado una legislación en Guatemala que se aprobó hace muy poquito y lamentablemente, y se los digo aquí en confidencia porque estamos en Guatemala, han definido que ciertos beneficios y estímulos fiscales a emprendimientos innovadores. ¿Y quién define qué es un emprendimiento innovador o no? Es una oficina
que va a quedar por allí, que no es una oficina, ni una agencia, ni una organización especializada en innovación, y muchas veces ese gran estímulo que se da desde lo simbólico y desde lo contenido, que es una ley, puede quedar después truncado, digamos, en la operativa o tener ciertos sesgos. Así que, Martín, muchas gracias. Para todos, les cuento que tenemos ya número de la ley. A finales de septiembre se asignó el número, 19.820, 5 pesos a la cabeza, pueden jugar 5 de oro, hacerse millonario en algún momento. Ya la tienen a disposición en INPO para acceder, y también pueden acceder al sitio web del Parlamento para poder recorrer todo el proceso parlamentario hasta la aprobación de la ley. Me gustaría, Manuel, que nos comentaras qué innovaciones específicas, concretas, está presentando esta legislación. Gracias, Sergio. En primer lugar, darles a todos la bienvenida. Como decía Bruno, para nosotros en Ferrer y en CPA Ferrer tenerlos a ustedes acá hoy de nuevo es un orgullo, un placer, y a los que nos jugamos la piel, como dice Bruno, todos los días, nos llena de nuevo de orgullo tener un auditorio así como tenemos con ustedes acá. Hace un año, casi exactamente, unos días más, días menos, hacíamos un evento parecido cuando discutíamos el proyecto de ley, y con muchos de ustedes que estaban en aquel entonces decíamos que si verdaderamente queríamos poner a Uruguay en el mapa emprendedor, necesitábamos algunas herramientas que estaban faltando, y que la ley o el proyecto en aquel entonces venía a atender algunos de esos problemas. Decíamos que en la práctica diaria veíamos muchas cosas que generaban limitaciones a los proyectos, ejemplos varios, pero el ingreso y la salida de socios es un problema en la sociedad anónima común, la estructuración de las operaciones es también un tema difícil, y en aquel entonces decíamos que para ponernos a tiro era importante tener una ley, pero no cualquier ley, una ley que realmente estuviera inspirada en principios que llevara la actividad emprendedora a un grado superior. Un año después, como dice Sergio, ya tenemos el número, y la ley 19.820 es una realidad. Todo aquel anhelo hoy se cumple, y vayan desde acá nuestro especial saludo a todos los que la impulsaron, hicieron mucha fuerza por esto. Veo a algunos de los actores principales de esto, y de nuevo muchas gracias por todo el esfuerzo que han hecho para tener esto como lo tenemos hoy. No hay dudas que esta ley es el cambio en materia societaria más radical que ha habido desde la sanción de la Ley de Sociedades 17.060 allá por 1989. Nuevamente, desde el mundo emprendedor se ingresa con algo disruptivo en el sistema societario, que sin duda va a cambiar la forma en cómo ejercemos la profesión los que estamos metidos en temas societarios, pero sin duda habiendo cambiado mucho los principios que inspiraban aquella ley de 1989. En materia societaria, más allá de lo que decía Martín del capítulo 1, la ley tiene dos grandes bloques normativos que son algunas de las cosas que queremos resaltar hoy. En primer lugar, tenemos la creación de las sociedades por acciones simplificadas, que se crea como un nuevo tipo social diferente a los tipos sociales habituales de la ley de sociedades, pero que va a convivir junto con ellos ahí, y después tendremos que ver esos temas de armonización. No es una sociedad anónima, es una sociedad por acciones simplificada que de alguna forma toma lo mejor de los distintos tipos sociales y se consolida en un tipo propio. Y el segundo gran bloque normativo está dado por el reconocimiento de un instrumento de financiamiento que son las plataformas de financiamiento colectivo llamadas crowdfunding, que es algo que en el mundo ha tenido mucho impulso y que ha sido también una herramienta muy útil para el financiamiento de emprendimientos. Pero a nuestro criterio, lo principal que nos trae esta ley a la mesa es la consagración de la autonomía de la voluntad como el motor o el principio rector de toda esta norma. Toda la norma está inspirada en el principio de la autonomía de la voluntad y en la posibilidad de los socios de pactar lo que crean conveniente en cada etapa de su proyecto para regular sus relaciones. Toda la ley se inspira de nuevo en este principio, y algunos derivados de ese principio que fuimos seleccionando para graficar un poco esto es, obviamente, un claro esfuerzo del
del legislador por simplificar todos los procedimientos, dándole a la herramienta del estatuto o del contrato social el rol preponderante, diciendo, bueno, ese documento va a ser el que va a regir la relación entre nosotros, con lo cual hay que poner especial atención ahí, y todo lo que esté regulado ahí es palabra santa entre nosotros que somos los socios, y la ley recién entra a regir en sustitución y en detrimento de que ese instrumento del estatuto tenga regulado las soluciones para nuestros problemas. Búsqueda de eficiencia societaria, digitalización de procesos de formación, control estatal limitado, se limita en la ley el control estatal, dejándole a la autoridad, en este caso va a ser la Auditoría Interna de la Nación, solamente el control de legalidad en algunos casos y para algunas sociedades ya de mayor volumen, y en el proceso de constitución de la sociedad no hay intervención en el control de legalidad y solo se prevé una inscripción registral que además se le indica en la reglamentación que tiene que ser todo online, o sea que confiamos en que rápidamente vamos a tener operativamente un sistema funcionando que nos permita desde cualquier lado con nuestros socios ingresar y tener nuestra sociedad rápidamente operativa. Otra parte de la ley donde se nota claramente esta autonomía de la voluntad es en la libertad que nos da para la estructuración orgánica de nuestra sociedad. Y de esa forma la ley permite que uno regule cómo quiere que sea su directorio, cómo quiere que sea su asamblea accionista, incluso puede no tener hasta un directorio, lo cual en el régimen general de sociedades anónimas en particular era impensado, y ahí hay una flexibilidad enorme de formas de cómo se celebran las reuniones de directorio de asamblea, cómo se convocan, y todo eso está librado a la voluntad de las partes nuevamente. Pero más allá de estos temas, creo que en el aspecto donde más entra lo que nos queremos focalizar hoy, que es en realidad aquellos instrumentos que nos van a servir para buscar eficiencia y facilitar o aceitar esos mecanismos de encuentro entre el capital y el emprendimiento, es en materia de capital y acciones que esta ley trata. Ahí la ley sin duda hace algo que es muy bueno y es recoger lo que pasa en la práctica y en la realidad, y en ese camino hace cosas que están realmente interesantes a los efectos de esto que les decía de juntar a las dos patas de este negocio. En primer lugar, se busca facilitar el proceso de creación y de integración de capital de la sociedad, que generalmente es como un hito bastante complejo en el proceso de creación, y en ese sentido incluso se va un paso más y se mandata a las instituciones financieras, usando un término que dicen deberán, que tiene una significación por sí misma importante, a que establezcan mecanismos de aperturas de cuenta para integraciones de capital ágiles, delegando luego en el Banco Central que regule un poco eso, pero ya desde la ley mandándonos a que eso tiene que funcionar y tiene que estar. Así que ese es un primer paso importante en este sentido. Luego, la ley permite acciones ordinarias con y sin derecho a voto, situación muy común en proyectos de etapa temprana, lo vemos todos los días, donde uno necesita asignarle diferentes derechos a los socios en diferentes momentos, por diferentes circunstancias, y hoy en la realidad que teníamos en la ley de sociedades eso era realmente complejo. Otras cosas que van con esto también, se permiten acciones de voto singular o de voto plural, o sea que una acción pueda valer más de un voto, situación que estaba prohibida en la ley de sociedades. Se permiten primas de emisión diferenciales. Esto es un tema bien técnico, pero extremadamente importante. Eso quiere decir que yo le puedo reconocer al inversor un valor distinto que no está asignado directamente con la plata que pone, sino con el valor que me trae a la mesa. Y ese mecanismo es el mecanismo técnico para solucionar ese tema. Hay un reconocimiento también de los aportes irrevocables a cuentas de futuras integraciones de capital. Esto, y como les decía antes, viene a mirar lo que pasa en el mercado y a corregirlo, porque en el mercado tenemos que generalmente los socios hacemos aportes a los emprendimientos y por diferentes cuestiones los emprendimientos no terminan de formalizar esos aportes en capital y eso termina contablemente quedando ahí
en una cuenta que muchas veces termina siendo una cuenta patrimonial, pero que por su naturaleza es de pasivo y eso genera problemas. Y esto viene a reconocer la figura del aporte irrevocable a cuenta de futuras integraciones de capital. Después otra, para cerrar con esta parte, otra cosa importante es que se permiten restricciones en las transferencias de acciones y en particular incluso la prohibición de la transferencia de acciones, situación que expresamente estaba limitada en la ley de sociedades. Y bueno, y por último, hay un reconocimiento expreso de los convenios de accionistas como instrumento propio del actuar societario. Debo decir igual que este reconocimiento ya estaba, la ley de sociedades es muy amplio también, y de hecho era el mecanismo que permitía que antes estructurábamos a través de convenios todos estos proyectos, pero que hoy con la ley que tenemos y que aspiramos que la reglamentación siga también en el mismo sentido de entender este concepto de autonomía de la voluntad, el convenio de accionistas va a dejar paso o va a ser complementario el estatuto que va a terminar siendo la Biblia de alguna forma de nuestro emprendimiento. Estos son tan solo algunas de las normas que vimos relevantes y que obviamente por temas de agenda decidimos cómo seleccionar. Hay sí algunos desafíos importantes de armonización del sistema nuevo con el sistema anterior, pero que seguramente generen ricas discusiones que no va a ser el momento ahora para darlas, pero van a haber, ya visoramos algunas dificultades o problemas de armonización ahí, pero de nuevo, tener esta ley es verdaderamente algo que nos pone muy, muy contentos. Dos puntos más antes de ir cerrando que merecen especial atención en esta ley. Un punto importante es que se autoriza la transformación de las sociedades de los tipos sociales habituales en SAS, salvo para las sociedades anónimas que no pueden transformarse en sociedades por acciones simplificadas. Esto es una decisión de política legislativa, no hay nada que en sí mismo prohíba que esto pase, sino es una decisión, creo yo, que para evitar una fuga del régimen de sociedades anónimas comunes hacia el régimen de SAS, y de alguna manera lo que se intentó es hacer un corte y mirar hacia adelante y evitar esta transformación, y entonces la solución que se le dio a eso fue prohibir la transformación de sociedades anónimas en SAS. Y lo segundo también muy importante que vemos acá en la ley es la posibilidad de empresas unipersonales de convertirse en SAS. Una práctica habitual en nuestro mercado y muy común en empresas en proyectos de etapa temprana era empiezo mi emprendimiento con una unipersonal, lo que todos llamamos la unipersonal, que voy a los registros, me inscribo y soy yo mismo actuando con un número de registro y eso es mi empresa unipersonal. Eso generaba un montón de problemas en la práctica porque a medida que el emprendimiento crecía, no puede recibir inversión porque soy yo mismo y yo mismo no puedo recibir inversión. Y eso generaba que cuando el emprendimiento crece y yo quiero agregar inversores, lo que necesito hacer es hacer una venta a establecimiento comercial que tiene todo un procedimiento legal y fiscal que es bien complejo y que muchas veces alejaba las ganas del inversor de meterse en ese proyecto. Y debo decirles que vimos más de un proyecto caer en el camino por esta situación. Atendiendo a esta situación, la ley prevé la posibilidad de convertir una empresa unipersonal en una SAS, transfiriendo la universalidad de los activos y bienes que esté ahí hacia la SAS sin necesidad de hacer el procedimiento de establecimiento comercial. Y con algunos beneficios fiscales que ahora Javier nos va a iluminar un poquito ahí, pero que lo que quiero transmitir acá es que esto es muy importante para un sector de la actividad de emprendimiento y está, creo que, bien recogido en la ley. Y por último, el segundo bloque, y en esto voy a ser corto, es el sistema de financiamiento colectivo. Se crea un sistema de financiamiento colectivo a través del reconocimiento del instrumento, como decíamos, de las plataformas de financiamiento colectivo, de crowdfunding, que la ley la define como mercados de negociación de valores de oferta pública abiertos a inversores y reservadas a emisiones de monto reducido, llamadas también empresas de micromecenazgo. Esto es algo que para la legislación uruguaya es nueva, pero en el mundo se ha dado mucho.
pero que tampoco es nueva para emprendedores uruguayos. De hecho, conozco un par de casos, pero hay uno muy significativo en nuestro mercado local de un uruguayo emprendedor que a través de una plataforma de estas características logró llevar adelante su proyecto, que es el proyecto de Rafael Atijas, que lo hizo a través de Kickstarter, que es una de estas plataformas, de Loop Guitar, las guitarras que muchos conocemos con las 3 cuerdas. O sea que para Uruguay esto no es nuevo como regulación, pero no es nuevo para nuestros emprendedores que ya han utilizado esto y que ya lo ven como algo muy útil. Y de nuevo, el BCU acá, el Banco Central, va a tener que regular esto y esperemos que también lo haga con esta mirada puesta siempre en la autonomía de la voluntad y sin perdernos de ese eje que es lo fundamental. Y yo, un poco para cerrar, Sergio, algo de lo que Martín decía y lo que vos me preguntabas el otro día, che, Manuel, esto llega tarde la ley, teniendo en cuenta que Colombia la tiene hace 10 años, que Argentina la tiene hace 3. Yo lo que pienso de eso es que siempre razonar contrafáctico es complicado y las conclusiones ahí son peligrosas porque no sabemos lo que hubiera pasado, pero la realidad es que hoy lo tenemos, que hoy tenemos esta ley que es la muestra de un sistema o de un ecosistema que está maduro, que tiene este instrumento y que tenemos que aprovecharlo al máximo en todo el mundo emprendedor. Así que creo que las condiciones están más que dadas. Vamos arriba, el primer unicornio uruguayo lo queremos tener pronto, así que gracias de nuevo. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Saludamos a los señores diputados que nos acompañan, Rodrigo Goñi, a Adrián Peña y el saludo también de Daniel Peña y Walter de León por la ocasión de hoy. Interesantísimo lo que comentaba, los desafíos en la digitalización. Ahí tendremos, sin lugar a dudas, para poder avanzar con la gente de AGESIC y que también esto no llegue solamente al área metropolitana, sino que también se derrame en todo el país, porque muchas de las demandas de los emprendedores en los instrumentos que hoy en día están activos y que quizás son viejos, es que a veces cuando van, no quizás a una ciudad, sino a un pueblo o una urbanidad más pequeña, justo la persona que sabía de eso no está o no entienden muy bien cómo lo tienen que aplicar. Entonces, me parece que ahí tenemos una oportunidad bien interesante para que esta ley pueda derramar a todos los emprendedores en el país. Javier, te propongo comentarnos un poquito sobre la propuesta fiscal, qué innovaciones tiene, qué novedades hay por ese lado. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Me voy a parar porque voy a poner alguna lámina para ayudarme. En primer lugar, me voy a referir muy brevemente a cuál es la situación tributaria que enfrenta un emprendedor y luego sí pasaré a hablar un poquito de esta ley, de la SAS y algunas particularidades fiscales. Y para eso voy a tratar de mostrarles algún número para ver a qué se enfrenta un emprendedor cuando comienza un nuevo proyecto, una actividad, cuál es, digamos, su fase de vida en función de los ingresos que genera. Al principio, para eso me voy a basar básicamente en el IRA y en el IVA, podría agregar tributación al Banco de Previsión Social, podría agregar también el impuesto al patrimonio, pero básicamente estos son los dos impuestos centrales que influyen en la tributación. En una primera escala, hasta que una empresa tiene 1.29 millones de pesos de ingresos, la tributación anual básicamente son 44.000 pesos. ¿Sí? Cuando obtengo 1.29,0001 millón o 1.30 millones básicamente, pasamos a tributar 260.000 pesos, ¿sí? El día después. Después me voy a detener sobre este punto porque es relevante, pero básicamente luego de venir y festejar que emití una nueva factura y tengo más ingresos, me va a quedar un poquito menos en el bolsillo, digamos. Y todo el esquema tributario que sigue hacia adelante, por lo menos hasta varios momentos más en la obtención de ingresos, tiene escalones. Primero una cosa, ¿por qué pasamos a 260.000 pesos? Yo tomé detrás un ejemplo que puede ser el caso de una empresa que presta servicios al consumidor final. Entonces, cuando yo soy pequeña empresa, tributo el IVA mínimo y cuando paso a tributar IRAE también pago IVA y el IVA al final del día lo resto de mi bolsillo. ¿Por qué? Y porque al consumidor final no le puedo cobrar un IVA y aumentarle el precio por arriba de ese valor.
Cuando llego a 10.3 millones de pesos, también tengo un saltito, y eso se debe básicamente a que el sistema de liquidación del impuesto a la renta tiene escalas por tributo dependiendo de los ingresos que obtengo, si me conviene, por supuesto, tributar en forma ficta, que eso se da básicamente cuando la renta real tiene un valor determinado. Pensemos que la primera escala ficta para liquidar el IRA es de 13,2% de renta. Voy a pasar a pagar sobre 36% de renta presunta sobre ingresos. En mi ejemplo que tomé detrás, consideré que la empresa tenía un 30%, porque simplemente para ejemplificarlo, si tenemos más o menos, podrá variar un poco las conclusiones. Luego, cuando pasamos a 20.6 millones, nos vuelve a cambiar la escala y pasamos de 36% de renta a 48%. Vean que son cortes, doy saltos. El IVA siempre es lineal, facturo un peso más y pago el 22% más de IVA. El IRAE, con esta lógica, no es lineal. Y el último gran salto que tenemos, si llegamos ahí a los 20.6 millones, es el impuesto a la renta de las personas físicas sobre la distribución de utilidades. 7%. De nuevo, no pago 7% sobre las nuevas utilidades que genero a partir de ahí, sino que una vez que me paso y empiezo a pagar el 7%, lo pago sobre todo. Por eso es que tengo el corte y la escala y el salto, digamos que de nuevo, doy un paso y paso a ganar un peso más y doy 3 pasos para atrás en términos del bolsillo del empresario porque tengo que pagar un 7% sobre todo, no sobre el exceso. Y detengámonos primero en la primera escala. Por ejemplo, digamos, en los supuestos que yo consideré a efectos de ejemplificarlo, y por supuesto que aclaro que esto es una simplificación, podrán haber otros casos o más onerosos o que sean menos onerosos. En general, cuando hablamos de venta de bienes, los costos son un poco menos porque ahí hay unidad de compras que se puede deducir. Cuando hablamos de servicios, sobre todo a consumidores finales, hay que tener en cuenta que el IVA termina pesando y nos afecta al bolsillo. Si estamos en una situación en que obtenemos ingresos por 1.29 millones de pesos, la utilidad del año que tendríamos sería de unos 340.000 pesos al año, unos 29.000 pesos mensuales. Pasamos a obtener un peso más y la utilidad nos baja a 120.000 pesos por año, 220.000 pesos menos. Eso implica que vamos a tener unos 12.000 pesos de ingreso por año. ¿Ok? ¿Qué necesito? La pregunta que se puede hacer el emprendedor es ¿cuánto ingreso adicional necesito generar para estar en la misma situación que estaba antes de dar este salto? Básicamente necesito multiplicar los ingresos para este ejemplo por 3 veces, llevarlos a 3.7 millones. ¿Qué quiere decir? Que si estoy en 1.29 millones, para este ejemplo, nuevamente, doy un paso y obtengo un peso más de ingresos, necesitaría esperar o tener un crecimiento exponencial para llegar a 3.7 millones a los efectos de ganar lo mismo que ganaba cuando facturaba 1.29 millones. Por la duda se aclaro que este esquema de funcionamiento, sobre todo lo que es el IVA mínimo, antes era el IMPECE y tiene una muy larga data, pero en definitiva lo quería dejar planteado para saber que este es el esquema o el funcionamiento tributario con el que se encuentra un emprendedor en cualquier caso. Vayamos entonces a ver un poco cómo aborda o las particularidades que tiene esta ley respecto a algunos hitos en el crecimiento, teniendo en cuenta que normalmente el emprendedor comienza de abajo, obteniendo pocos ingresos y empieza a crecer hacia adelante. Cuando tenemos la creación del emprendimiento, normalmente en la práctica tributamos lo que es el IVA mínimo al que yo me refería. Por supuesto que tenemos algún caso de monotributo, en fin, pero vayamos a este. Esto lo puede pagar tanto una unipersonal como una SRL y como ahora la SAS, por lo cual bienvenido sea, como decía Martín y Manuel, la ley desde el punto de vista de permitir que ya desde el arranque podamos utilizar una sociedad por acciones para realizar nuestro emprendimiento que nos permitirá obtener mayor flexibilidad en el futuro. Seguimos creciendo, nos pasamos de franja y dejamos el escalón de los 300.000 unidades indexadas al año, el 1.29 millones de ingresos anuales, pasamos a tributar IRAE e IVA. Desde ese punto de vista también las SAS se ponen en el mismo escalón que las unipersonales
o que una SRL. Tengamos en cuenta que de acuerdo a esta ley, la SAS tributa casi que para todo, igual que la SRL. Digo casi que para todo porque después vamos a ver que en la venta de las acciones tributa como una sociedad anónima y no como una SRL. ¿Okay? Pero acá básicamente estamos en la misma línea y podríamos tributar el IRA escalonado que veíamos recién. Seguimos creciendo y ahora estamos en condiciones de distribuir más utilidades y por lo tanto nos va a aplicar el IRPF una vez que facturamos más de 4 millones de unidades indexadas, unos $460.000 al año. Tanto en este punto es en el que se cruzan la situación tributaria de la unipersonal, la SAS, una SRL y o una SA a partir de ahora. ¿Por qué? Porque todos pasan a tributar el 7% y salvo alguna particularidad muy fina tributaria, todos tributan igual. ¿Okay? Seguimos creciendo y buscamos nuevos inversores o aportes, en fin, ¿cómo prevé la normativa esta incorporación? Por un lado, tenemos una solución muy buena, que es la que mencionaba Manuel, que permite la conversión de las unipersonales a sociedades por acciones simplificadas, lo cual esa conversión hace que el patrimonio de unipersonal, ojo que permite, pero por un horizonte temporal de un año desde la vigencia de la norma, por lo cual, si no me equivoco, la vigencia arranca en el 7 de octubre, sería hasta el 7 de octubre de 2020, que es un periodo de ventana. El empresario unipersonal puede transmitir a título universal su fondo de comercio, a su establecimiento comercial, a la sociedad, sin tributar. Eso está exonerado de IVA, de IRAE y de impuesto a las transmisiones patrimoniales si hubiera, por ejemplo, algún inmueble. Se debe tener en cuenta que esa exoneración no me elimina, y en mi opinión se desprende de la norma que, se desprende de la norma que existe una venta como tal de establecimiento comercial. En Uruguay, tengan en cuenta que las reorganizaciones empresariales no son neutras, a diferencia de otros países en las cuales sí se consideran neutras y no tributan, por lo cual cualquier operación de reorganización o de fusión, en fin, genera impuestos y en este caso va a generar, por lo menos en mi opinión, un valor llave. Es un efecto menor cuando tengo una exoneración, pero la SAS que reciba el patrimonio de la empresa unipersonal deberá computar un valor llave, si es que se da del caso, que a priori uno lo podría pensar que surge como diferencia entre un valor de mercado o de evaluación que eventualmente tenga las acciones de la SAS y que recibe el titular de la empresa unipersonal versus el patrimonio que transfiere en forma universal. Algunas consideraciones positivas de esta normativa: se mantiene el costo fiscal de los bienes en cabeza de la sociedad de la SAS que lo recibe, va a poder computar el crédito de IVA a compras de la unipersonal que no hubiera computado. Esto es algo novedoso porque no existe otra norma tributaria que permita a una empresa sucesora computar un crédito de IVA de la otra que es sucedida, digamos. Y por supuesto que a considerar tenemos el tema de la llave que les decía recién, y acá me fui, perdón. Y otra, a ver, para terminar con esto y paso, y brevemente voy cerrando, otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta y que les mencionaba hace unos minutos es que en ocasión de que el titular de la SAS venda las acciones, va a tributar a priori por lo menos por norma reglamentaria, un 2,4% sobre el precio de venta de esas acciones. Eso es un régimen ficto. Cabe preguntarse ahí si valía por lo menos alguna exoneración a los efectos de permitir, por lo menos en las etapas iniciales, la participación de nuevos inversores, en fin, con alguna reducción fiscal. Y si quien vende es una jurisdicción que está en baja nula tributación, deberá tributar el 7,5% del precio de venta. Esto es distinto que la SRL porque la SRL tiene la facultad de tributar en base real siempre y cuando las cuotas sociales de la SRL estén inscriptas en el registro de comercio, cosa que no se da muy usualmente en la práctica, pero por lo menos sabemos que es una potestad que tenemos para aplicar. Y para ir terminando me refiero a un último punto que se refiere la ley que mencionó Manuel al final, que tiene que ver con el financiamiento colectivo. Y acá por lo menos yo dejo alguna pregunta, ni que hablar que
que a priori, y no es mi especialidad, pero en principio el sistema que plantea la ley es un sistema bueno que permitiría obtener financiamiento para emprendedores. Sí me queda por lo menos el punto en cuanto a cómo va a deducir la empresa, la SAS, los intereses que pague por la emisión de títulos en ese mercado, porque a priori para poder deducirlos totalmente el interés en la liquidación del impuesto a la renta, pensemos que no estamos en un régimen ficto, sino en un régimen real, ya superando los 20.3 millones, queda sujeto a lo que tribute la contraparte. Y eso es una diferencia a una emisión que se realiza en un mercado bursátil, salvo que aquí se pueda entender que estamos en un mercado bursátil y en todo caso eso tendrá que trabajarlo en la reglamentación. No podremos deducir todo el interés si del otro lado tenemos una persona física. Será el 48%. Otro tema no menor tiene que ver con la deducción del impuesto al patrimonio. Si yo me financio a través de títulos de deudas que tienen cotización bursátil, todo el pasivo es deducible. Si me financio en forma privada o con este mecanismo, por lo menos en mi opinión a priori, en el cual no tengo una cotización bursátil, no podría deducir el pasivo a los efectos del impuesto del patrimonio. A ver, a veces a quienes hablamos de impuestos nos toca bajar de un ondazo algunas buenas cosas, pero sí quería por lo menos mostrar el estado de situación. Es muy loable esta nueva ley, como mencionaba Martín. Sí creo que, así como mencionaba Bruno, que los emprendedores se tienen que jugar la piel. A veces es bueno también, y pensando en la reglamentación, que se ayude un poquito y que la piel no nos juguemos en una jaula con leones, sino que nos faciliten que se facilite, digamos, un poquito el funcionamiento. Bueno, muchas gracias. Gracias Javier. Leonardo, me gustaría preguntarte, vos desde tu rol, bueno, como empresario, frente a una empresa importante aquí del medio, también en tu rol diferencial como presidente de la Cámara Uruguaya, ¿ves que esta ley le puede cambiar la aguja a nuevos emprendedores o emprendedores que estén desarrollándose vinculado a áreas de intensivas de conocimiento, con soluciones vinculadas a ICT, a tecnologías de la información? ¿Qué te parece? Bueno, primero muchas gracias por estar todos ustedes acá. Cuando Bruno me llamó para ver de organizar en conjunto una reunión de este estilo, obviamente le dije que sí. La respuesta a tu pregunta es sencilla, es sí, es importante. Vamos a agregarle un poco más de contenido a la respuesta, como igual Bruno me decía que te podía contestar cualquier cosa, te voy a contestar cualquier cosa. No, a ver, dejando la broma, para nosotros es importantísimo. Y te lo voy a responder en contraposición a lo que dijo Manuel. De hecho, para mí llegamos 10 o 15 años tarde. Tengo claro, y bueno, veo al diputado Goñi que viene luchando con la ley de hace mucho más tiempo, de que acaba de salir. Es una ley que viene con un proceso largo, que debería haber salido mucho antes de lo que salió. No me voy a quejar de que al tenerla es importantísimo, o sea, es natural. Y una de las cosas que me hacía recordar, que decía Martín, con el tema de los nombres, ¿no? O sea, y está buenísimo que no se le ponga, aunque ahora algunos empresarios empezamos a decir que somos emprendedores, porque nosotros mismos en la Confederación de Cámaras Empresariales hicimos un estudio de cómo era la visión del empresario en la población, para ver si era tan negativo como se pensaba, y nosotros mismos en la reunión nos preguntamos una cosa muy sencilla: ¿qué ponemos cuando entramos a un país, ¿no? Y hacemos migraciones? Que nos preguntan qué somos. Yo pongo ingeniero, no pongo empresario. Algunos dijimos, bueno, pero ponemos emprendedor, que es más cool. Entonces algunos dijimos, bueno, vamos a empezar a poner emprendedor, y pues siempre, algunos hasta empezamos a hacer ese chiste de empezar a poner en migraciones eso. Yo creo que poner una etiqueta a una nueva empresa es complejo, pero para que tengan una idea de punto de vista de la Cámara, si nosotros creeremos que es importante los nuevos emprendimientos, por allá por 2006, o sea, hace más de 13 años, nosotros creamos una comisión específica. Ya como Cámara nosotros tenemos un conjunto de comisiones que se dedican a los temas más importantes que nosotros entendemos en ese momento para el sector. Obviamente tenemos uno que desde toda la vida de innovación, todo el tema del talento, todo el tema de lo que es la internacionalización, que bueno, era un tema que justo planteaba Bruno en su intervención, de todo lo que es la parte de la comercialización, ¿no? O sea, puedo tener una perfecta y una linda idea y un emprendimiento divino, pero si no sé vender o no sé comercializar eso, y hoy para nosotros el mercado es el mundo, no es el mercado solamente nacional.
Para que tengan una idea, les voy a dar un preavance, me va a rezongar algún directivo que está acá en la Cámara porque todavía no lo hemos hecho público, pero en este instante las próximas cifras del sector casi emparejan, por primera vez el sector internacional es casi igual al sector nacional. O sea que hoy estamos 50-50 en exportaciones. Entonces, el desarrollo ya en el 2000, como decía, en el 2006, nosotros entendíamos que tenía que venir por los nuevos emprendimientos. O sea, y es importantísimo. Y ahí voy a hacer una acotación muy importante, porque es una discusión interna que nosotros tenemos como empresarios, que es, nosotros no hablamos solo de entrepreneurship, hablando de los términos en inglés, sino que también hablamos en intrapreneurship. Y la ley también ayuda muchísimo al intrapreneurship, porque ¿qué pasa? Yo en mi empresa, como una empresa grande, quiero incentivar el emprendimiento interno, ¿y cómo hago un spin-off? ¿Qué hago? ¿Una SA otra vez? Tengo ya una SA, tengo que hacer una SA. O sea, el tema de cómo es el mecanismo que lo hago es complejo. Pero aún siendo un emprendimiento nuevo desarrollado dentro de la organización, también me puede venir bien una plataforma de crowdfunding para poder buscar la forma de financiación, por más que sea el que tenga la parte accionaria más grande, una empresa existente que hace un spin-off. Entonces, la necesidad de una ley era importantísima. O sea, el cómo salió, yo creo que es excelente que haya salido. Yo tuve que ir a informar a la Comisión de Diputados. Después me pegó un susto bárbaro cuando entró al Senado. Se ríe el diputado Goñi porque lo perseguí varias veces. ¿Qué pasaba en el Senado que le iban a cambiar? Pero bueno, por suerte no hubo grandes cambios, porque si no iba a salir en tiempo y forma. Pero en concreto es importantísimo y eso acelera más el ecosistema. O sea, yo creo que si lo hubiésemos tenido con más tiempo, el crecimiento que yo te digo que hoy tenemos hubiese sido mucho mayor. Leonardo, te hago una consulta, vos que estás en contacto con emprendimientos de base dinámica, de base tecnológica, muchas veces la SRL se utiliza aquí en Uruguay porque es una forma de dialogar fácil con posibles inversores, especialmente americanos, ¿no? Y básicamente muchos de los negocios de base dinámica miran en el fondeo a través de inversión en Estados Unidos. ¿Cómo nos ubica la SAS con esa realidad? Quizás una pregunta para vos y también para Manuel, si nos podés ayudar, cómo la SAS se mete en ese diálogo más o menos fluido con un inversor que no le interesa revisar mucho qué es lo que deja de pasar en Uruguay y que quiere saber básicamente desde dónde se para, digamos, ese equipo empresarial o emprendedor. Yo creo que ahí capaz que me meto un tema más formal, pero yo como inversor creo que no invertiría nunca en una SRL, o sea que y menos un extranjero. Y hablando de tener una sociedad, una SAS, ahora acá en el Uruguay, piensen que la mayoría de nosotros hoy estamos abriendo empresas en Estados Unidos, nos cuesta $600, hay 400 mecanismos de emisión de acciones, hay algunos que son, compro con 10 millones de acciones, pero en realidad te las voy emitiendo de a 1 millón, para que cuando el inversor vaya a entrar ya pueda invertir. Entonces, abrir una empresa en Estados Unidos lleva 24 horas y sale $600. Entonces, ese mecanismo hoy no lo teníamos acá. Eso es lo que hoy tenemos que tener y eso es lo que facilita. Independientemente de eso, un inversor extranjero, si es un americano, te va a pedir una empresa en Estados Unidos. O sea, el tema es la sociedad tenerla acá para cuando te comenzás en las etapas tempranas a desarrollarte y después, bueno, lo que nunca pregunté y no sé es si tu propia empresa que abres en Estados Unidos puede ser la dueña de la SAS, ¿no? Pero bueno, eso es... Manuel, ¿algún comentario? Sí, no, lo que vos decís tiene un punto importante y es que muchas veces los inversores, sobre todo los americanos, cuando vienen y miran, estoy totalmente de acuerdo con él, no invertiría en una SRL, trataría de evitar una SRL por todas las dificultades que genera en materia de capital, ingresos y salida de socios, pero muchas veces nos pasa que cuando un inversor americano viene a mirar, la SRL le sirve porque muchas veces, según su sistema tributario, la SRL es un vehículo que le conviene, le sirve porque la utiliza como... Es muy similar a LLC. Sí, exactamente. Por ser una sociedad personal. Ahora habrá que ver cómo califican las autoridades de afuera este nuevo vehículo, que tiene mucho de sociedad personal y deberíamos tratar de que en esas listas que en los países están de sociedades que sirven a los efectos de utilizar el régimen fiscal favorable, esta SAS termine metida ahí
pero de lo que es la forma y el funcionamiento, no hay duda que habría que alejarse de la SRL. Y la verdad que el mercado se refugia en las SRL, pero porque no tenía la SA que le funcionara bien y la SRL era más barata y más cómoda, pero no porque le solucionaba los problemas. Es más, le generaba más problemas, pero cuando uno pesaba en la balanza y ponía, bueno, ¿qué hago? ¿Gasto más en la SA o armo una SRL más barata y después veo cómo hago? En general la ecuación terminaba dando por ir por la SRL y después vivías con eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Manuel. Leonardo, ¿algún comentario antes de pasar a Marcela? Una cortita que es, cuando decía lo de dinámico, es justamente, al ser un sector tan dinámico, el sector de tecnologías requiere de leyes de este estilo, y lo otro requiere de leyes que no estén tan encorsetadas. O sea, cuanto más amplia quede, mejor, cosa que se pueda cumplir con un conjunto de requisitos que son muy importantes para este tipo de emprendimientos. Muy bien, muchas gracias. Leonardo, un aplauso para ti. Marcela, sos la dama del panel y desde tu experiencia como periodista y de tu trabajo cotidiano ya hace bastante tiempo en el suplemento El Empresario del diario El País, quiero preguntarte si el acercamiento que has tenido a la ley, el estudio que has hecho, ves reflejada demandas, necesidades de empresarios, de emprendedores, que a través de entrevistas, a través de interacciones periodísticas, vos has tenido la oportunidad de poder contactar e interactuar. ¿Qué mirada puedes hacer vos desde tu rol? Bueno, buenos días para todos, muchas gracias, un gusto estar acá acompañándolos. Sí, estos son temas que creo que ahora toman forma más institucional, pero que son el resultado de un camino, como decía recién Martín al principio, de muchas cosas que se han hecho. Sí, es cierto que, como decía Leonardo recién, puede ser que haya llegado un poco tarde, pero bueno, como es el espíritu en El Empresario, con todos los abordajes de las notas que escribimos, rescatamos lo positivo y pensar en qué es lo que se puede construir de ahora en más. Sí, nosotros muchas veces estamos pendientes de leer muchas plataformas que hablan sobre lo que ocurre en Silicon Valley, en Israel, en inspirarnos, y creo que hay mucho que se ha hecho en el mundo y esta ley puede ser el primer paso para reflejar esas experiencias que muchos emprendedores encuentran escollos al momento de materializar sus ideas. Hay muchas cosas que comparto de lo que han dicho, obviamente la parte técnica dejo a los que saben, pero la primera medida es esto que decías de la cultura emprendedora, Martín, ¿no? Si yo me pongo a pensar en el interés y en la relevancia de lo que es este proyecto, el primero es que cuando nosotros en el diario miramos muchísimo las métricas de qué es lo que a la gente le interesa leer, ¿no? Es algo que, como en todos los sectores de actividad, estamos muy pendientes de eso. Y lo que notamos es que cuando analizamos dentro de lo que es el sitio del país, las historias de superación y de éxito son sumamente consumidas, o sea, al punto que si yo se los tuviera que ilustrar en tiempo, a ustedes les va a parecer que es muy poco, pero nosotros, cuando hablamos de que una persona dedica 5 minutos de su tiempo a leer un artículo de principio a fin, ustedes me dirán, qué poquito, ¿no? Pero las historias que más tiempo, más compromiso logran, o sea, el lector más se involucra, son historias que en general son 5 minutos, o sea, no es tanto el tiempo, ¿no? Hay artículos que los abren en la web y le dan 1 minuto, y otras realmente se involucran 5 minutos. Parecerá muy poco, pero si ustedes se aburren en la cola del supermercado o si tienen una experiencia que no les es agradable, enseguida tratan de buscar las formas de escaparse. Bueno, imagínense lo fácil que es cerrar una pestaña del navegador, ¿no? O sea, al segundo están huyendo. Pero cuando miramos esas historias de éxito, yo muchas veces me planteo con esto de que en otros países se valora muchísimo más el fracaso de lo que se valora acá en Uruguay, que se ve como con una carga horrible en vez de como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros escribimos los artículos, tratamos de reflejar esto que nos cuentan los empresarios, bueno, el logro, ¿no? Y la gente enseguida se identifica con leer a partir de un logro y no a partir de un fracaso. Entonces yo decía un poco, tomar esto de qué rol podemos tener los medios en favorecer que el aprendizaje sean los errores también,
Y a partir de todas estas facilidades que va a haber ahora, ¿no? O sea, a mí me gustaría poder titular una nota, invirtió $10.000 de todos sus ahorros de su vida, se fundió y esto fue lo que aprendió. Pero la verdad que no sé si la persona me lo va a querer contar, ¿no? Entonces, lo que en general termina pasando es que contamos cuando ya se recuperaron y ahí cuentan todo lo horrible que fue, pero con una visión de, bueno, esto estuvo bueno porque aprendí. Entonces, cuando miro algunas historias que tienen una cantidad de visitas y una cantidad de tiempo significativa, encontramos de repente historias, por ejemplo, hay una historia de un empresario textil que le iba cada vez mal, ¿no? Por la competencia de los productos chinos, o sea, la industria textil en Uruguay no hay que explicar demasiado, que viene muy golpeada de hace muchos años, y él lo que hizo fue reconvertirse y empezó a desarrollar, experimentando unos protectores de columnas para los estacionamientos, para que cuando los autos, en las maniobras, no se rayaran los autos, no se rompieran. Y esa nota, que el título era textil, se reconvirtió a los 50 años y ahora le gana a los productos chinos con su nueva empresa. Tuvo una cantidad de visitas enorme, casi comparable con lo que puede ser una nota de un empresario no emprendedor, exitoso, como puede ser, no sé, Lecueder o puede ser, quizás no tanto como empresarios, no sé, de carácter como Francisco de Narváez, que cuando nos dio una entrevista este año habló de un montón de cosas, de un montón de empresas que tiene acá, pero sí fue, si yo les digo el nombre de ese empresario, seguramente ninguno lo conozca o muy pocos lo conozcan, pero lo que valoran los lectores justamente son las historias, o sea, cómo no solamente los jóvenes, que ahora quizás se asocian mucho con el concepto de emprendedor, que logran con ideas y con su frescura traer nuevos conceptos y nuevas formas de generar disrupción, sino también personas que a los 50 y pico de años pueden verse en una situación en la que tienen que cambiar la pisada y crear a partir de cero. Por eso también me parecía muy importante que, si bien hay muchos logros que se han visto en lo que son los apoyos de ANDE, de ANI, y las universidades que tienen sus espacios como de incubación, de validación de ideas, de apoyo a la gente que estudia una carrera y tiene esa vocación de emprender, porque no necesariamente todos lo tienen, también es muy importante, pensando en que hay muchas industrias y muchos sectores de actividad que están teniendo grandes desafíos de reconversión, justamente la cuarta revolución industrial y cómo muchos empleos están ahora desapareciendo y están apareciendo otros nuevos. Creo que la figura de que se cree esta ley y que esta figura de que también está la posibilidad de emprender, ¿no? Y que tenga como una institucionalidad y que haya desde el gobierno y de los distintos actores del sector privado se estén pensando cómo poder movilizar y crear otras formas de generar valor, que no sean solamente ser empleado, en este país, ¿no? Donde muchas veces la aspiración es tener un empleo público, puede ser un factor que ayude a avanzar y a descomprimir un poco todo eso, que es un dilema que el próximo gobierno y los siguientes van a tener, ¿no? De cómo generar empleo, pero dejarlo un poco más también, no en el librado en que cada uno pueda tomar decisiones e improvisar, sino como dar una institucionalidad y facilidades para que, si hay ideas y si se puede trabajar con esmero para encontrar un proyecto que las respalde y conseguir financiamiento, que no haya tantas barreras institucionales como las hay, ¿no? Porque ya las mencionaron, pero todo esto que tiene que ver con el financiamiento, ha habido mucho desarrollo y siempre nos pasa, estamos escribiendo sobre los casos de inversión ángel, o muchísimos, cada vez más nos aparece que en las entrevistas nos dicen, los primeros fondos que conseguí fueron de la ANDE o de la ANI, que exista ahora también una figura como la del crowdfunding en Uruguay, con una cierta reglamentación, porque también es muy importante, porque si miro solamente al que está buscando el financiamiento, puedo pensar, sí, fantástico, pero también para el que lo provee, que haya ciertas garantías de que ese dinero va a ser canalizado para lo que efectivamente se dice que va a ser. Creo que es muy importante
Y también por esto que me encontré buscando para atrás, que en el año 2012 nosotros publicamos en El Empresario una columna que era de uno de los consultores de acá de CPA, que ya hablaba de la necesidad de crear esta figura y lo hablaba más referido a las pymes, porque creo que durante mucho tiempo se hablaba sobre las pymes, ahora hablamos sobre las startups o sobre los emprendedores, pero es una necesidad que existía hace tiempo. Y también porque cada vez que vamos al inicio de las empresas, cuando les preguntamos eso a nuestros entrevistados, nos cuentan que los primeros medios para poder iniciar su negocio fue por dinero propio o dinero de familia o de amigos, ¿no? O sea, founders, friends and family, o fools, como le dicen algunos. Y bueno, incluso tenemos testimonios de gente que nos dice, bueno, por favor, haz las cosas bien para no vaya a ser embargado tu padre, saqué un préstamo para que vos puedas emprender. Entonces, como que esta situación de poder dar son microhistorias, podría darles 1000 ejemplos, pero realmente que el emprendedor también pueda ser como protagonista de ese impulso y no solamente estar como tan condicionado por le pido plata a mi tío, a mi padre para poder empezar, y lo pueda hacer como lo hizo capaz que Rafa Tijas, como decían acá, con Lug, que logró. Me parece que está bueno el ejemplo porque no solamente es tecnológico, porque a veces hay otros ejemplos que son, no sé, de videojuegos, Kingdom Rush, más tecnológicos de software, que uno le asocia mucho a que es más fácil, porque no sé si es más fácil, Leonardo me dirá, pero... Y ahí, Marcela, tenemos otro proyecto como Beyond de relojes, que también lo hizo, o Little Rebels, que no tienen que ver necesariamente con tecnología dura aplicada, y que también han sido emprendedores uruguayos que han sabido mostrarse en esas vidrieras, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y además que muchas veces pasa que quizás a nivel tecnológico debe haber también restricciones, pero cuando estamos pensando en lo que es una elaboración, fabricación de un producto, bueno, como decía Bruno, en lo que es competitividad, también hay muchísimos desafíos que Uruguay ya tiene. Entonces, si podemos dar un marco legal y una reglamentación que sea lo más amigable posible y que sea entendible no solo bueno, con todos los mecanismos de información, que sea entendible no solamente para un universitario, un recibido, o alguien que tenga una trayectoria educativa donde ya hay un contacto con las instituciones y validaciones, pero que sea también amigable para otras personas que pueden tener ese espíritu emprendedor y que lo tienen, pero también puedan cumplir. Me parece que, bueno, habrá que ver qué es lo que dice la reglamentación, pero estamos muy ansiosos de poder contar historias de fracaso y de éxito que surjan a raíz de esta nueva etapa. Muchas gracias, Marcela. Un aplauso para ti. Y en esto de contar historias, no puedo morderme la lengua porque tenemos un pequeño recurso en editores desde la Fundación Da Vinci, que es Fundadores UI. Ustedes pueden descargarse gratuitamente todo el libro, donde hay 12 historias de emprendedores de base dinámica, de base tecnológica, y que ya pasó 5 años del libro. Y es interesante ver cómo esos 12 emprendedores siguen muy activos. Uno de ellos, integrante de Martín Alcalá, integrante de la directiva de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, y un resto de emprendedores que siguen activos. Así que los animo, los invito a poder descargarse gratis el libro. También están en versión inglés, funders.uy, que yo en algún momento confío que Cuti lleve los libros esos en inglés a repartir por ahí. Yo te regalo, Leonardo, para que los llenes de tus valijas y cuando hagas las giras ahí por los eventos los puedan dar. Y qué interesante lo que decían, y no lo digo por ser psicólogo, pero esto de la angustia del éxito y la angustia del dinero tiene mucho que ver con cuestiones que hacen mucho a nuestra cultura y a nuestra sociedad. Así que algún día vamos a invitar también a filósofos, sociólogos, y vamos a hablar a partir de capaz que un libro paradigmático, que es el de Max Weber, de Ética Protestante y Espíritu del Capitalismo, y ahí entre cervezas y en la complicidad de la noche hablaremos de esto de la angustia del dinero en las sociedades de base latina. Pero bueno, así que eso también nos queda la invitación para hacer un próximo after. Antes, Claro, un astrónomo también, bueno, podría ser, es un tercero capaz. Pero antes de hacer una segunda y última ronda con ustedes, me gustaría implicarlos un poquito más
Y para eso los voy a invitar a que puedan ingresar a una página web que ya les voy a poner aquí cuál es. Es esta, es menti.com. Los invito a que aquellos que quieran puedan ingresar desde sus celulares, tablet, etcétera, lo que hayan traído. Y una vez que ingresen puedan colocar este código que está ahí arriba, ese código de 6 dígitos. Y la consigna es que puedan escribir 2 palabras que conecten con esto de la ley Emprendehuy, la ley de fomento emprendedor. Los invito, ahí ya tenemos al primer valiente, y mientras van completando, no sé, este es el momento que tengo que cantar algo, pero me gustaría, Bruno, mientras los asistentes van completando esta consigna, que nos comentes un poquito más de esto del financiamiento colectivo, el crowdfunding. Ciertamente, por ejemplo, el caso de Lu Guitar es un caso paradigmático, y seguramente Rafael al día de hoy no lo hace tanto por esa búsqueda inicial de fondos, sino por ser una vidriera de contactos y publicitarias, ¿no? Entonces, también el desafío que vamos a tener en las vidrieras uruguayas es que, por un lado, satisfagan la necesidad de fondeo y, por otro lado, puedan ser también replicadoras de lo que un emprendedor está haciendo con su solución. Son 2 dimensiones que las plataformas de crowdfunding tienen, no es solo o estrictamente el fondeo. Bruno, ¿algún comentario de crowdfunding mientras vamos completando allí? Había hecho por las dudas que no fuera tan claro un dibujito, pero bueno, después lo vemos. Hay una slide que le habíamos puesto ahí, pero no importa. No, a ver, yo más allá del financiamiento, si recuerdan la clásica gráfica de evolución del financiamiento, yo creo que el financiamiento es un tema complejo. La estructuración jurídica de lo que estuvo hablando Manuel es muy importante, porque al final es la base. O sea, no existe el comercio si la confianza, y la confianza se sustenta en un derecho y en los acuerdos contractuales que tienen que dar las garantías de que se van a respetar. Así que eso ya de por sí es muy importante para facilitar el comercio. Con Martín sabe, porque con Martín creo que fue su primer trabajo, de los primeros trabajos fue que nos sentáramos a hacer un fondo de garantía, ¿no? Allá en el 2005, ¿no? Yo había hecho un trabajo para el Ministerio de Agricultura y Pesca y gratuitamente llevé ya se hizo esto, no vamos a arrancar de nuevo, un estudio, así que continúe y se pusieron a trabajar, ¿lo qué? No, el de Peñarol no, por ahora. Sí. Esos son mis socios, ¿no? Y empezamos a trabajar instrumentos. Entonces, el tema de desarrollar mercado de capitales, hace poco hicimos un evento con Martín también en la Bolsa, sobre cómo ver si podíamos lograr construir fondos de inversión que apalancaran a empresas uruguayas, innovadoras, con emisiones. Bueno, eso tiene hay una consultoría que fue hecha también por no sé si la ANTO, Transforma Uruguay, me perdí, otra, y el Ministerio de Economía nos había contratado a otra a nosotros. Es decir, hay mucho esfuerzo en los últimos años por pensar, y la verdad que no hemos sido muy exitosos en lograr, digamos, SIGA tal vez es de los más exitosos, pero nos cuesta mucho encontrar que cuando uno mira el sistema financiero uruguayo y tiene 15.000 millones de dólares de liquidez en fondos colocados que no pagan nada de interés, y eso no lo logramos canalizar a proyectos, es que tenemos un problema en nuestro sistema financiero como tal, para canalizar el ahorro con la inversión. Y no acuso a nadie, porque la verdad que venimos mucha gente hace 15 años pensando, y la última vez que algún periodista me preguntó, le dije, ya no voy a escribir más porque no sé por qué, porque lo escribimos, lo hacemos, proponemos, pero después no logramos. Así que debe haber algún factor ahí hay. Pero yo creo que estos temas, algunos de estos ayudan, ¿sí? Entonces, lo de la plataforma me parece interesante, hay que probar, no sabremos el éxito o no, hay que ver cómo, si los uruguayos estamos dispuestos a participar en plataformas de ese tipo. Lo que sí voy a hacer algunos comentarios sobre la regulación, si no queremos que ya arranque fracasando, ¿no? Porque puede ser que yo pueda tener la mejor regulación del mundo. Yo creo que hay que regular los mercados financieros, es así, digamos, hay problemas de simetría de información, hay problemas de riesgo, etcétera, hay que regularlos. Lo que pasa es que, claro, el orden entre si la regulación, tengo la mejor regulación del mundo, pero no tengo mercado, tengo un problema, ¿no? Porque, digamos, no regulo lo que no existe. Si dejo que el mercado arranque, por ejemplo, Chile todavía no tiene regulación de plataformas de participación, pero ya hace 4 años que funcionan, y recién el Central hizo un estudio de cómo estaba funcionando, y ahora va a ver cómo empieza a pensar si regula o no regula, pero dejó que se creyera, ¿no? ¿Me explico lo que digo? Entonces, esas son discusiones, sí, ese trade-off es un tema bien importante, porque está constantemente en Uruguay sobre si regulamos primero, regulamos después, dejamos que, si se hace se aísla un espacio en donde se puede probar y luego se regula a partir que se aprende. Entonces, son 2 cosas bien importantes que hay que considerar, y espero que en esto la regulación sea lo suficientemente inteligente para promover que el mercado se pueda desarrollar en paralelo que voy regulando, ¿no? Estas cosas son riesgosas de decirlas, pero tenemos que tratar de reflejar que no tiene sentido si no podremos desarrollar determinados mercados. Hay otros temas financieros que son importantes, que tienen impacto, pero
Una cosa muy importante para capitalizar empresas puede ser empresas que crecen de base tecnológica. Me lo han planteado muchas veces nos han planteado las firmas de tecnología, las mayorías, cómo es que hacen firmas como Ferrer o CPA que van generando socios, ¿no? Porque es una forma de ir, digamos, hay un emprendedurismo, alguien va creciendo y un día se le hace socio, ¿no? O sea, Javier ingresó un día como asistente 1, no sé, asistente 3, y hoy es socio de la firma. Manuel lo mismo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿eso es capitalizar? Eso es una forma en que uno va, un día el desarrollo, eso se vuelve... Es una práctica no solo nuestra, lo tienen la mayoría de las firmas de abogados o de consultoras profesionales de nuestro giro del mundo. ¿Por qué voy a esto? Porque, bueno, el stock option no quedó incluido, y sé que estuvo en el debate, no lo voy a hacer acá que los diputados discutan, repitan, pero de alguna manera la posibilidad de que yo quiero capitalizar, que en talento que tengo en mi organización, que lo traigo para desarrollar el negocio, un día lo quiero hacer socio, hoy tiene costos fiscales eso, tiene dificultades y no está incluido, me parece que eso es muy importante, porque una forma de crecer también es que yo estoy dispuesto a abrirme. Es decir, cuando uno se abre el mercado de capitales, en mercados que hay mercado de capitales grandes, lo que está ocurriendo es que yo al final comparto mi éxito, voy compartiendo mi desarrollo y me interesa crecer y hago que el mercado financiero participe y me permita apalancar. Pero entrego parte de mis acciones. Lo puedo hacer también con capital interno, que es el capital humano. Eso nos cuesta bastante, y de hecho yo creo que a las empresas de tecnología en Uruguay les ha costado bastante ir por modelos más abiertos de este tipo de cosas, que permitan apalancar y crecer mucho más a uno. Entonces yo creo que ahí la ley tiene que entrar en el tema. El tema del capital semilla, había alguna propuesta también que me consta, esto que tenía que ver con que si alguien tiene un exit importante porque creció y un día arrancó con un fondito de la ANI, creció, luego consiguió capital de riesgo y luego un día logra efectivamente hacer una IPO en Estados Unidos y volverse una empresa interesante y se hace de capital. Sería bueno poder promover que si invierte de nuevo en nuevos emprendimientos que están en el ecosistema, tenga un beneficio. Eso no ha quedado incluido, me parece que hay que pensarlo, hay que seguir pensando. Y luego, bueno, un poco lo otro que discutían ustedes sobre cómo participan los fondos internacionales, es decir, cómo un fondo internacional que quiere participar en una aplicación tenga, digamos, eso no se vuelva muy difícil, digamos, y tenga costos fiscales, tenga costos, digamos, regulatorios, que hagan que al final terminen abriéndose las sociedades todas en el exterior y no haya locales. Yo creo que es importante que seamos ágiles para que además de que haya una sociedad, una LLC o una sociedad anónima americana que participa, o un fondo de otro, la forma jurídica nacional tenga un rol en esa cadena de valor. Yo creo que ahí hay trabajo para hacer. Así que todo el tema de estructura financiera es muy importante. No hay desarrollo empresarial, no existe éxito en el mundo de ninguna sociedad que no tenga un sistema financiero amplio. Me refiero más a los bancos, al mercado de capitales, bancario, capital de riesgo, que sea profundo y ágil. No existe, o sea, sería mentirnos, es como nos quedamos. Entonces, hay que generar ideas, hay que llevarlas adelante, hay que jugársela bien, pero luego hay que lograr comercializarlas, y por lo cual eso es muy importante también, y hay que lograr tener financiamiento. O sea que esas cosas están. Déjame tener una sola idea, ya que hay tantos diputados por ahí, para de paso tirar. Yo creo que la revolución, claro, y amigos además, dado que la característica del siglo XXI es la innovación, la creatividad, el desarrollo, pero es la velocidad también. Uruguay es un país institucionalmente muy sólido, salimos primero en todos nuestros rankings, eso es claro. Capaz que es una virtud que seamos medio lentos. Daniel Ferrer tenía la costumbre cuando viene un extranjero de decirle Uruguay es una piscina dulce de leche, no te vas a ahogar, pero da un laburo bárbaro de llegar de una punta a la otra. Eso está bueno, seguramente nos diferencia en el mercado, pero necesitamos en el siglo XXI ser rápidos. Necesitamos tomar decisiones rápidas y ágiles. Y eso supone que para mí los legisladores deberían estar atentos a que cada una de estas cosas que estamos planteando acá, o la regulación, y lo que la experiencia nos indique, lo que la ley está bien o mal, se vaya cambiando rápidamente, ¿no? Que no nos pasemos 5 años para hacer un cambio. O sea, la ley de 6.060, en una época la sabía de memoria toda y la daba, es de 1989, y decir que acabamos de hacer un cambio en la ley de fondo ¿no? O sea, es muy lento para el siglo que vivimos. Necesitamos que nuestros parlamentos y regulaciones se adapten rápido a la dinámica que el mercado va provocando, ¿no? Entonces yo creo que eso es un mensaje importante porque en esas comisiones consultivas que hay que crear, sería bueno que estuvieran incluidos también legisladores, que estuviera, digamos, los reguladores, en el sentido de que nos adaptemos a un cambio rápido. Así que necesitamos trabajar sobre el mercado financiero, la ley agrega cosas interesantes, y la plataforma creo que es una de las múltiples que hay. Y una pregunta, Martín, si puedo hacer pregunta, es si el SIGA va a ser parte de dar garantía a créditos, ¿lo vas a decir? Bien, vale. Martín, bárbaro. No, tengo. Allá. ¿Sí?
esperando esta ley Emprende Uy. Y nosotros en el 2015, cuando entramos como legislador, empezamos a recoger esos reclamos con propuestas concretas, con herramientas concretas que también con Martín, que ya había evangelizado mucho, y otros compañeros que están acá en la vieja ANDE, en la CND, habían estado comprobando que se necesitaban estas herramientas. Nosotros en el 2015 apenas entramos, propusimos aprobar un proyecto de ley Emprende Uy, recogiendo todas estas herramientas que todos ustedes, la Fundación Da Vinci nos ayudó muchísimo también, con AGE y otra cantidad de organizaciones que planteaban estas herramientas. Vale decir, Andrés Cerizola, muy vinculado a esta casa, nos hizo un proyecto que mucho más ambicioso de lo que salió, con todas estas herramientas, Stock Option, Capital Semilla, todas las posibilidades para que aquellos inversores más institucionales, entre comillas, bueno, tuvieran más posibilidades de seguir empujando todo esto. Naturalmente, nosotros sabíamos que para que saliera la ley necesitábamos, yo hasta ahora he sido minoría en el Parlamento, necesitábamos tener todos los sectores políticos desde el arranque, porque también pasa de las grandes batallas que tiene que dar el emprendedor en nuestra sociedad es la envidia, ¿no? Y los celos. Entonces nosotros sabíamos perfectamente que si no arrancaba con la firma de todos los partidos, la ley no iba a salir. Dimos un plazo hasta la mitad del periodo, desde el 2015 hasta julio del 2017. Entonces allí le dijimos, bueno, llegó el plazo, vamos a presentarla igual, porque no habíamos conseguido las firmas. En ese momento que vamos a presentar, por suerte, porque otra cosa que pasa en Uruguay, todos dicen que esto no va a salir hasta que alguien dice, la pongo arriba de la mesa y ahí todos quieren subirse y eso es muy bueno. Y logramos que tuviera firma de todos los partidos. Y es paradigmático también. ¿Saben cuándo se aprobó la ley Emprende Uy? El último día del periodo. El 15 de septiembre, el último día del periodo legislativo, se aprobó la ley, porque también me consta que muchos de ustedes empujaron para que esto saliera. Así que estoy de acuerdo que es muy importante el tema de reglamentación, y eso no depende ya de los legisladores, depende de todos nosotros, que evitemos que la reglamentación restrinja innecesariamente las herramientas que la ley ha aprobado, y también los invito que como salieron estas herramientas en esta ley, otras herramientas que sean necesarias puedan salir en, por supuesto, una legislación que tiene que ser dinámica. El Uruguay no tenía ley de emprendimiento, ahora la tiene, así que ahora que la tiene se podrá ir agregando nuevas herramientas con, por supuesto, la participación y la colaboración de ustedes. Gracias, Rodrigo. Vamos a activar el móvil en vivo, ¿les parece? Y si hay alguna intervención que quieran hacer ustedes o alguna pregunta, alguno de los panelistas o una breve intervención, el que quiera, levantando la mano. ¿Alguien quiere hacer una intervención, un comentario, una pregunta? Jimena, allá Gaby, gracias. Hola, buenos días. Yo voy a hacer una pregunta desde el lado de los emprendedores. Me encanta la ley, la celebro. Me gustaría saber cuándo se implementa. ¿Quién es el primero que puede crear la SAS? ¿Cuándo va a estar AGESIC pronta para hacerlo? Porque como todo emprendedor va muy rápido, va mucho más rápido que nosotros. Entonces eso deberíamos tenerlo ya. Deberíamos estar preocupados en eso, más que en la ley que ya la tenemos. ¿Quién quiere contestar? Ahí, Bruno, pásale eso. No, cortito nomás, se implementa a partir de que el decreto reglamentario quede vigente. Hay una comisión trabajando en el primer borrador de decreto reglamentario, que lo lidera el Ministerio de Economía y Finanzas. No sé si estaría bien, pero fue donde cayó el decreto. Y esto implica también el relevamiento de un montón de consultas. Hay muchos actores nombrados en la ley, la AGESIC es uno de ellos. De nada vale poner en marcha algo que después vas al portal y querés bajar un contrato tipo en la web y no está. O sea que hay que alinear muchos patitos para que la cosa salga en tiempo y forma en un momento complicado del año y de la coyuntura nacional. Pero estamos haciendo mucha fuerza. La ANDE en particular pidió ser parte del decreto reglamentario. Yo creo que a esta altura en cualquier momento nos piden que hagamos el borrador nosotros porque...
Muchas gracias, Martín. Por acá. A las órdenes, Martín. Muy bien, por acá había una consulta. ¿Tu nombre? Emilio Frugoni, buenos días. En verdad no es una consulta, sino más que nada es una sugerencia. Me parece que es muy buena la ley, me preocupa un poco la reglamentación y lo que se pueda bajar a tierra esta ley. Muchas veces hay muy buenas iniciativas, pero al momento de la puesta en práctica resulta ser complicado bajar los temas a tierra. Me parece fundamental pensar en el tema de la inversión de las empresas dentro del ecosistema emprendedor. Hoy en día, por ejemplo, si vemos la norma de dividendos fictos, al momento de descontar la inversión en otras empresas, se requiere la capitalización de los aportes en las otras empresas. Entonces, me parece fundamental de ver, aprovechando que hay legisladores en la vuelta, de cómo le pueden buscar la redacción para que si uno invierte en SaaS, ya sea por medio de crowdfunding o como sea, que permitan la deducción de esas inversiones a los efectos del cálculo de dividendos fictos o buscar algunos otros incentivos para facilitar la inversión en el ecosistema. Déjame decir una cosa. A lo que vos dijiste creo que es muy importante. Hace 3 años estábamos en Argentina festejando que en Argentina teníamos una ley muy moderna y muy buena que creaba la SAS y que ayudaba al emprendimiento. Y 3 años después en Argentina está trancado de nuevo en otra piscina de dulce de leche porque la reglamentación complicó algunas de las cosas y 3 años después aquel que era un festejo en 2016 hoy se vuelve un poco de la cabeza. Yo creo que tenemos que aprender de eso que pasó al lado nuestro, mirar y ser bien consciente en la reglamentación. Estoy totalmente de acuerdo de que nada de lo que se escribió acá con la mano se borre con el codo de la reglamentación. Digo, totalmente de acuerdo. Javier. Sí, respecto a lo que tú mencionabas, está bien el punto, solamente tener en cuenta que hoy ya está en la normativa de los dividendos fictos la posibilidad de restar las inversiones en otras empresas, por lo cual si acá la inversión es en una SAS, para mí corre y va igual que sea una SA, por lo cual más allá de que sea a través de una plataforma o de donde sea, podría entrar. El otro tema que tú mencionaste tiene que ver con un financiamiento. Si yo financio a través de una plataforma, la pregunta es cómo lo resto para el dividendo ficto. Ya tenemos una norma que determina un capital de trabajo a los efectos de computar la variación del capital de trabajo. Me parece que por ahí también hay una parte que puede estar ya hoy resuelta sin necesidad de nueva normativa. Por supuesto que hay que verlo y tal vez la reglamentación tenga que echarle un poquito el ojo y ver si se puede pulir un poco, pero tanto para la participación como para el financiamiento, con variación de capital de trabajo y con el descuento por inversiones en otras empresas, estaría contemplado hoy con la normativa actual en el cálculo de los dividendos fictos. Está bien, es verdad, y ese punto tal vez sí pueda ser visto desde el punto de vista de una lógica de reglamentación. Está bien. Sí. Una cosa, Manuel. El comentario que se lo hacía Martín, porque en otros países, que creo que era la pregunta que le hacía también, por ejemplo en Inglaterra, yo persona física pongo $10.000, puedo descontarlo de IRPF. Más aún, existe una evolución todavía mayor, que si pone dinero y pierde, tiene deducción por la pérdida. O sea, es más sofisticado el de Inglaterra. Bruno, ¿algún comentario? No, solo que, no me acuerdo si Manuel creo que no lo planteaste, que me pareció interesante también de la lectura, vinculado al financiamiento, es que una SAS la puede integrar una persona física con una sociedad anónima, ¿no? No, una SAS, lo que la ley dice es que la sociedad anónima no puede ser socia fundadora de la SAS. Pero no dice que durante la vida de la SAS la sociedad anónima no pueda ser accionista. Con lo cual, bueno, en principio diría que sí, puede. Pero sí hay una limitación al momento de constituirse que dice que la SAS tiene que ser constituida por personas físicas o jurídicas, excepto sociedad anónima. O sea, hay una limitación en el momento 1, creo que en la vida de la sociedad no hay ninguna limitación específica para eso. Teníamos una intervención por acá. Decí tu nombre. Juan Casaldarrey. Una consulta, buenos días. Yo hoy día tengo una SRL de software y pensando a futuro, ¿me convendría pasarme de SRL a SaaS o capaz que en principio no vale la pena? Gracias. Eso para una reunión más privada, si querés te la contesto. Y no sé por qué agarré yo el micrófono, pero
No sé, si tenés un rato más tarde, subimos y conversamos, pero a priori te diría que sí. Y te diría que sí, y ese tipo de cosas cuanto antes. Sí. A ver, en términos generales, se prevé que va a haber algún movimiento importante desde vehículos tradicionales como SRL o alguna otra similar hacia las SAS. O sea que, en principio, estimamos y esperamos que el mercado va a ir hacia ahí, con lo cual, a priori, tu respuesta sería sí. Bueno, y vinculado también al mapa de conceptos que han formado ustedes, tenemos ahí como palabras claves que se destacan: oportunidad, crecimiento, esperanza, agilidad, flexibilidad. ¿Alguno de ustedes que quiera ya, para ir cerrando este espacio, hacer algún comentario también en base a esto? Vamos a hacer un Martín. No, como nos habían dicho que la primera vuelta era cortita, no solamente voy a hacer algún comentario de esto, sino que algún apunte que surgió después. Y no estoy tan de acuerdo con los tiempos, no vamos a discutir si llegó el tiempo o no tiempo, pero bueno, soy lo más cerca del Poder Ejecutivo que está en este panel, entonces tengo que decir que las cosas llegan cuando llegan, y si perdimos 30 años para reformar la ley, la reglamentación no puede demorar 2 días, o sea, yo qué sé, creo que hay que tener una proporcionalidad. Y ahora, fuera del chiste, también entender lo que yo dije al principio. Esta es una ley de emprendedores y de emprendimientos. Entonces, el perímetro que tiene que abarcar los cambios tributarios y los cambios societarios y la reglamentación de financiamiento no es solamente para los que estamos acá interesados en los emprendedores, solamente sean los beneficiarios, sino todos aquellos que tienen una joven empresa o, como el compañero allí que dijo, que tengo una empresa si me va a convenir, y seguramente la empresa tiene 10 años o 15 años. O sea que acá el primer mensaje. Las 2 cositas que yo me había notado, que casualmente una es la oportunidad que está en el centro, yo lo estoy viendo ya en la pantalla, pero creo que la oportunidad y la agilidad está en el centro, es el famoso triple impacto. Nosotros siempre, de hecho estamos en una actividad donde está el presidente de la CUTI, y es muy fácil identificar el emprendimiento dinámico, con base tecnológica y con la alegría de la noticia del día de hoy, de que están exportando lo mismo que lo que venden en el mercado interno. Pero nosotros tenemos semillas de gente con impacto social y tenemos semillas en economía circular y en economía verde y con impacto de medio ambiente. Y no necesariamente la semilla, cuando digo la semilla me estoy refiriendo a grupos de personas que hacen el proyecto, están buscando una renta, que obviamente la hacen porque arman una empresa, que será SAS mañana, pero que tienen también un desarrollo social en una capilaridad territorial permanente. Tenemos casos, no voy a dar nombres porque violaría la confidencialidad de contratos, pero hay gente que arma portales o aplicaciones para armar redes comerciales de venta de artesanos, productores rurales, de mermeladas o de tejidos o de tejedoras. Y esos también son emprendedores, tal vez no sean dinámicos, pero generan un factor diferencial. Y en economía circular, la mayoría de los proyectos que estamos recibiendo, en un programa con ONUDI y con el Ministerio de Industria, son liderados por gente que uno la define emprendedora. Es decir, cómo hacemos las cosas distinto trabajando con el medio ambiente y con el concepto de economía circular. Eso lo quería decir porque el triple impacto es una cosa que ya ha quedado marcada también en nuestro discurso, en el sentido de que el desarrollo ya no es económico, sino que también es social, es medioambiental y es inclusivo. El segundo comentario que tengo vinculado a esto es el momento y la oportunidad y la coyuntura de no solamente la economía mundial, la regional, la de América Latina, ¿tá? Y por eso esto se enmarca en Transforma Uruguay. Lo dije al pasar, lo quiero reforzar ahora. Esto de la promoción de la cultura intenta también ser una hoja de ruta para transformar la matriz productiva del Uruguay. El Uruguay está acostumbrado, básicamente todos sabemos, que tiene una matriz muy históricamente vinculada a los bienes primarios, y todo lo que es la tecnología, la digitalización, la venta de software, las industrias nuevas, esto de la economía circular, implicará
tarde o temprano el cambio de la matriz productiva. Y es en ese marco que hay que también fomentar la cultura emprendedora. Y por último, una referencia que decía Bruno, el mes pasado, en julio, se cumplieron los 10 años del SIGA, Sistema Nacional de Garantías. El SIGA históricamente estuvo aplicado a empresas bancarizadas que presentando un proyecto o porque no tenían garantías o porque la garantía que tenían no alcanzaba, el banco accede a un aval que lo gestiona un fideicomiso financiero en la CND, con afín a FISA. La noticia que nosotros tenemos es que este año quedó habilitado un SIGA Emprende. O sea, para aquel emprendedor que no está bancarizado o estando bancarizado no en la cajita de ahorros, sino que no tiene la línea de crédito, o que tiene un financiamiento de una institución que no es un banco, como puede ser Fundasol, IPRU, República Microfinanza, puede tener una garantía para su emprendimiento. Se supone que los emprendedores generan emprendimientos con un poquito más de riesgo. Cuando hay más riesgo, hay más tasa. Para que la tasa de interés sea más baja, hay una garantía que apalanca, que es el SIGA Emprende. Los invito a visitar la página. Es parte de lo que va a tener que crecer claramente, porque esto va a empezar a fluir mucho más. Eso. Muy bien, muchas gracias Martín. Y con lo que vos decías también lo conecto con una preocupación y una charla que teníamos con Andrés, que compartimos estar en el grupo de Economía Humana, de cómo también podemos estimular y encuadrar a que los emprendimientos y las propuestas emprendedoras sean cada vez con una sensibilidad distinta que algunos creemos que es importante. Así que bueno, realmente les agradezco a todos esta participación, que hayan dedicado este tiempo en este encuentro, en este espacio para poder charlar de esta normativa que nos conecta con muchas cosas más. Así que nos encontraremos en la próxima. ¿Bruno? Muy bien, muchas gracias.